Durante mucho tiempo, los Mapogos fueron celebrados como la coalición más cruel y devastadora que África haya conocido. Sus sangrientos logros los transformaron en leyendas, pero, ¿y si te dijéramos que, en realidad, ellos fueron solo los primeros en ser notados? ¿Qué otros reyes de la sabana, más poderosos y estratégicos, surgieron después del reinado de los Mapogos, redefiniendo lo que significa ser un verdadero dominador? Así que ya da like, suscríbete al canal y exploremos juntos las historias de las mayores coaliciones que la reserva de Sabi-Sand ha albergado. Deja tu like y vamos allá. Hemos vuelto a la era de oro de Sabi-Sand, un tiempo en el que poderosos felinos inscribieron sus nombres para siempre en las arenas que cubren toda la reserva. Situada al lado del icónico Parque Nacional Kruger, esta tierra no es solo una reserva, sino un verdadero escenario donde la naturaleza incubaba sus dramas más intensos, hasta que estos se desataban y llegaban a conocerse por nosotros, simples humanos. Entre las historias que trascienden el tiempo y quedan eternizadas en la memoria de la sabana, una coalición se destacó y se convirtió en la más infame de la reserva, los Mapogos. Si has hecho clic en este video, es prácticamente imposible que no los conozcas, pues rápidamente se trató de 6 leones machos, conocidos por un comportamiento cruel y devastador. Los Mapogos dominaron territorios, diezmando a otros grupos y esparciendo el terror por donde pasaban. Eliminaban a leones dominantes con precisión y, mediante su rara práctica de canibalismo, alimentándose de las crías de sus rivales como forma de sellar su victoria, ostentaron el reinado considerado más brutal, algo nunca antes visto en Sabi-Sand hasta ese momento. La rivalidad entre ellos resultó en una separación momentánea que marcó el inicio de su caída. Con la edad, cada miembro de la coalición fue perdiendo su vitalidad de maneras distintas, aunque permanecieron vivos en el imaginario y en la memoria de los amantes de la vida salvaje. Pero, ¿fueron realmente los más grandes de toda la historia de Sabi-Sand o simplemente fueron los primeros en ser notados? En el sur de la reserva de Sabi-Sand, en un periodo marcado por la caída de los Mapogos, otra fuerza comenzó a emerger, los Elatis. Una coalición de jóvenes leones machos que entraron en escena con un objetivo claro: conquistar territorios y desafiar el dominio de los Majingilanes, quienes habían cruzado desde el Parque Nacional Kruger hacia la reserva de Sabi-Sand en busca de más territorio. La historia de los Elatis comenzó con impacto. No solo dominaron territorios, sino que también desafiaron a los últimos restos de los Mapogos y, por supuesto, se enfrentaron a los recién llegados a la reserva, los leones Majingilanes. Aunque los Elatis mostraron valentía y fuerza, carecían de experiencia y estrategia para derrotar a rivales tan experimentados. En los primeros enfrentamientos con los Majingilanes, los Elatis se retiraron para salvar sus vidas. Con el tiempo, la coalición comenzó a desmoronarse. Los Elatis sufrieron una serie de derrotas contra los Majingilanes, y su falta de cohesión los llevó a separarse. Cada león siguió su camino en busca de territorios más pequeños y grupos individuales, abandonando el sueño de dominar Sabi-Sand como una fuerza unida. Los Elatis pudieron haber eliminado a los últimos Mapogos, pero eso fue porque estos ya estaban envejecidos, de lo contrario, habrían sido masacrados. Así que, en este caso, los Mapogos aún reinan como la supremacía en Sabi-Sand. Sin embargo, existen otras coaliciones, y créanme, una de ellas es, sí, mucho más cruel. La trayectoria de los Moos, por ejemplo, comenzó con una victoria aplastante en el norte de Sabi-Sand, donde enfrentaron y derrotaron a una coalición rival. A pesar de ser jóvenes e inexpertos, su coordinación y trabajo en equipo les permitió eliminar a sus oponentes y reclamar su primer territorio. Esa victoria fue el punto de partida para una serie de conquistas impresionantes. Pero lo que realmente destacó a los Moos fue su enfoque para conquistar grupos. En lugar de usar la fuerza para someter a leonas rebeldes, como lo hacían los Mapogos, adoptaron una estrategia diplomática. Cuando se encontraron con un grupo de leonas especialmente resistentes, los Moos optaron por la paciencia y la persuasión, cazando para ellas y demostrando su fuerza de una manera no agresiva. Este enfoque único no solo les garantizó la lealtad de las leonas, sino que también fortaleció su coalición con descendientes de una genética excepcional. Sin embargo, el reinado de los Moos no estaba destinado a durar para siempre. La coalición enfrentó pérdidas devastadoras a lo largo del tiempo.
La vejez y la falta de cohesión en sus últimos años los hicieron vulnerables a coaliciones más jóvenes y a depredadores naturales. Cuando el último moho finalmente cayó, dejó tras de sí un legado de conquistas inteligentes y un enfoque innovador para el dominio. Pero, en comparación con los mapogos que usaban la fuerza para dominar, los mohos son verdaderamente como gatitos domésticos. Mientras la sabana seguía resonando las historias de los mapogos, en 2014, un nuevo grupo emergió en las vastas tierras de Sabi-Sand. Estos 5 jóvenes leones trajeron consigo una aura de violencia y destrucción que rápidamente los diferenció de cualquier coalición anterior. Conocidos como los Birmingham, no solo eran feroces, redefinieron lo que significaba ser cruel en la jerarquía salvaje. Los Birmingham comenzaron como cualquier otra coalición joven, unidos por la necesidad de sobrevivir e impulsados por el deseo de conquistar territorios. Formados por 5 machos con nombres únicos, Nsuku, Nena, Tinjo, Mfumo y Scrape, estos leones rápidamente se convirtieron en sinónimo de brutalidad cuando revelaron una tendencia sombría, el canibalismo. En la sabana es común que las coaliciones eliminen a las crías de los grupos que conquistan, garantizando que solo su linaje prospere. Sin embargo, los Birmingham no se limitaron a eso. Se alimentaban de esas crías, un comportamiento que los mapogos también realizaban, pero ellos fueron más allá. Incluso las leonas rebeldes eran abatidas y devoradas por ellos, y no se necesitaba mucho para ello. Los Birmingham fueron más crueles que los mapogos y rápidamente expandieron sus territorios, enfrentándose y derrotando a coaliciones más pequeñas en una serie de batallas. Pero su ascenso meteórico también estuvo marcado por una sed insaciable de sangre, algo que los hacía no solo temidos, sino también impredecibles. Ellos no parecían ser aliados entre sí, y esa división casi imperceptible hizo que su reinado no durara tanto como el de los mapogos. Scrape, uno de los 5 miembros, desapareció misteriosamente. Luego, la coalición empezó a mostrar signos de ruptura. En 2018, comenzaron a surgir conflictos internos entre ellos, y luego la avanzada edad de algunos acabó con lo poco que quedaba de la coalición. Sí, los Birmingham fueron más crueles que los mapogos, y si se hubieran enfrentado en vida, tal vez podríamos tener registros de la batalla más intensa del reino animal. Pero, ¿y si fuera posible una línea de sangre entre estas dos coaliciones? ¿Serían los máximos de Sabi-Sand? Pues esa línea existió. Los Cambiolo Boys, formados por 6 jóvenes machos y acompañados por una sola hembra, llevaban en sus genes el peso de 2 de los grupos más legendarios de la sabana, los mapogos y los Birmingham. Con una línea tan notable, las expectativas sobre los Cambiolo Boys eran tan altas como las amenazas que enfrentarían. Descendientes directos del Cambiolo Tribe, los Cambiolo Boys traían la sangre de los mapogos y de los Birmingham. Las leonas que formaban su grupo eran hijas y nietas de las legendarias coaliciones. Pero el destino de los Cambiolo Boys parecía ser diferente. Su camino comenzó en 2021, cuando nuevos leones tomaron el Cambiolo Pride y los cachorros, aún subadultos, se vieron obligados a huir. Se dispersaron por la reserva en busca de supervivencia, pero 7 de ellos, 6 machos y una hembra, decidieron permanecer juntos, formando una unidad inusual. La hermana Cambula, como se les llamó, sorprendió al abandonar su instinto de regresar a la manada natal y optar por la protección de sus hermanos. Los primeros años de los Cambiolo Boys estuvieron marcados por la inexperiencia y la lucha constante por territorio. Sufrieron derrotas humillantes contra coaliciones más experimentadas, como los Hijinas, y sus intentos de establecer dominio resultaron en fracasos. Incluso al conquistar un pequeño grupo en el norte de la reserva, sus primeros cachorros no sobrevivieron, reflejando su falta de madurez y habilidad para mantener un reinado. En 2023, los Cambiolo Boys finalmente encontraron una oportunidad de oro en el centro de Sabi-Sand. Allí se enfrentaron a los Red Road Male, una coalición experimentada que gobernaba la región. Esta vez, los Cambiolo Boys estaban listos. Después de años de aprendizaje y batallas, llegó su primera victoria significativa. Derrotaron a los Red Road Male en una lucha feroz, consolidando su lugar como los nuevos reyes de la región central. Con el territorio conquistado, llegaron las recompensas. Las leonas que antes pertenecían a los Red Road Male ahora estaban bajo su dominio. Rápidamente,
los Campbell Boys se dedicaron a la reproducción y se aseguraron de que sus crías sobrevivieran, marcando el inicio de un reinado prometedor. La hermana Cambula, siempre a su lado, jugó un papel crucial, liderando a las leonas y aportando equilibrio al grupo. No superaron a sus antepasados, pero de alguna manera imprimieron su propia identidad en la historia de la reserva. Los leones mapogos podrían haber sido superados únicamente por los leones Birmingham, pero ese enfrentamiento queda solo en nuestro imaginario. Me atrevo a decir que, en términos de crueldad, los Birmingham superaron a los mapogos. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Déjalo en los comentarios. Recuerda que tenemos videos detallados sobre todas las coaliciones mencionadas en este video aquí en el canal. Deja tu like y suscríbete, así, si la reserva de Sabi-Sand vuelve a vivir una segunda era de oro con coaliciones impresionantes, sabrás tan pronto como lo publiquemos. Gracias por ver, nos vemos.